Buenas noches, mi nombre es Ariel Uribe y voy a hablar acerca del equilibrio electrolítico. Podemos considerar como el equilibrio electrolítico a lo que es la distribución de iones y agua en los tres compartimentos. ¿Cuáles son estos compartimentos? Es el interior celular, el espacio intersticial y también los vasos sanguíneos. Como podemos ver en esta tabla, el 40% del peso lo ocupa el líquido intracelular y va a estar conformado por electrolitos. El líquido intersticial va a ocupar el 16% del peso y va a ser carente de iones. Y el plasma va a ocupar el 4% del peso y va a tener aniones proteicos y también va a tener más aniones de sodio. En esta tabla de aquí abajo podemos observar que hay un ingreso y una excreción. El ingreso y la excreción deben de ser iguales, por eso aquí tenemos que hay un total de 2.400 mililitros y aquí también es lo mismo. Ya viene considerado lo que es en el ingreso, los líquidos ingeridos y el agua en los alimentos, así como también el agua formada en el metabolismo. Tenemos también lo que en la excreción considerados el agua que puede generar los riñones, los pulmones, la piel y también el intestino. Vamos a hablar acerca de las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling va a ser un estado de equilibrio a nivel de la membrana. El líquido se va a filtrar hacia los capilares arteriales y también se va a encargar de desplazar los líquidos a través de la membrana celular. Va a haber una presión del capilar, que es la PC, que tenemos ahí. Esta presión es la que ejerce el plasma sobre el capilar y eso empieza a generar una filtración hacia lo que es el intersticio. Y, por ejemplo, lo que es la PI, que es la presión intersticial, va a ser la fuerza que empuja el agua que se genera en el intersticio hacia lo que es el capilar. Esta va al revés, va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Te vamos a tener lo que es la presión calidoscópica del plasma. Esta va a necesitar de una proteína muy importante llamada albúmina. Esta proteína se va a encargar de que se reabsorba el líquido del intersticio al capilar. Vamos a tener también lo que es el POI, que es la presión osmótica intersticial. Esta presión se va a encargar de filtrar el líquido desde el plasma hacia lo que es el intersticio. Tenemos otra tabla que habla acerca de las fuerzas que generan la filtración de líquidos y las fuerzas que generan la reabsorción de líquidos. Dentro de la filtración vamos a tener, es lo que ya les había explicado, pero resumido, la presión hidrostática capilar, la oncótica intersticial, y lo que es en la reabsorción, la oncótica capilar y la hidrostática intersticial. Bueno, como ya lo vimos, va a haber fuerzas que van a tender a desplazar el líquido hacia afuera y otras hacia adentro. Hacia afuera, esa presión tiene un total de 28.3 milímetros de mercurio y la que va hacia adentro de 28,0 milímetros de mercurio. Si nos fijamos bien, va a haber una diferencia de 0.3 milímetros de mercurio. Este desequilibrio de fuerzas va a provocar una filtración hacia el espacio intersticial y de esta filtración se llama filtración neta. Y el sistema linfático se va a encargar de contrarrestar esta diferencia, siempre y cuando su valor sea inferior a lo que son los 4 milímetros de mercurio. Pero cuando no puede hacer esto, se genera un edema. Un edema es el aumento líquido intersticial por filtración de líquidos desde los capilares. Y bueno, tenemos lo que es la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Podemos definir como ósmosis a lo que es el paso de agua a través de una membrana semipermeable. Va del el gradiente de concentración, que es de menor a mayor concentración. Y va a depender de la concentración del soluto, se va a dividir en tres soluciones, lo que es la hipertónica, la hipotónica y la isotónica. La hipertónica va a ser cuando contiene mayor concentración del soluto, la hipotónica cuando el soluto tiene menor concentración y la isotónica cuando tienen igual de concentración en ambos lados. Y bueno, conocemos como pH al nivel de acidez que tiene una sustancia. Lo metemos aquí ya que hay una diferencia de pH en la sangre arterial y en la sangre venosa. En la sangre venosa va a haber un pH de 7.36
mientras que en la arterial de 7,41. En la arterial es así debido a que tiene mayor cantidad de dióxido de carbono. Y por ejemplo, cuando hay mucha acidez, lo que va a ayudar a que no sea tan ácido van a ser los amortiguadores. En sangre va a ser el bicarbonato, la hemoglobina y las proteínas fosfato. En la orina va a ser el fosfato amoníaco. Y a nivel intracelular va a ser lo que son las proteínas y el fosfato y también el bicarbonato. Y iones. Bueno, hay un requerimiento diario de iones. Por ejemplo, en esta tabla tenemos que es el sodio, 3 gramos, el potasio 1, el cloro 3,5, el calcio 1,2, el fósforo 1,2, el hierro 18, el yodo 150 y lo que es el magnesio 0,4 y del zinc son 15. Y bueno, cuando hay un aumento, por ejemplo, de sodio, cuando el sodio se eleva arriba de 145 mil equivalentes sobre litro, va a haber una hipernatremia, que se va a caracterizar por tener sed, también se queda en la piel, en las mucosas, vómitos y también lo que es la diarrea. Y cuando los niveles de sodio son menores a 135 mil equivalentes sobre litro, va a haber lo que es una hiponatremia. La hiponatremia va a estar acompañada de lo que son los calambres musculares, las náuseas, los vómitos y también la cefalea. Otro ejemplo aquí, por ejemplo, es el potasio. Cuando el potasio tiene un nivel mayor a 5 los mil equivalentes sobre litro, va a tener lo que es una hiperpotasemia. La hiperpotasemia va a tener lo que son las náuseas, diarrea, cólicos intestinales y también debilidad en las piernas. Pero sin embargo, cuando los niveles de potasio son mayores a, a 3,5 mil equivalentes, perdón, son menores a 3,5 mil equivalentes, va a haber lo que es debilidad y también las parálisis de extremidades. Otro ejemplo aquí puede ser lo que es el magnesio. Cuando el magnesio es mayor a 2,5 mil equivalentes sobre litro, va a haber una magnesemia. Esto va a venir acompañado de lo que es la parálisis de los músculos respiratorios y también va a tener problemas cardíacos. Y cuando el valor es menor a 1,5 mil equivalentes sobre litro, va a tener lo que es el dolor muscular y también entumecimiento y lo que es las parestesias. Y bueno, aquí a manera breve, cuando hay niveles elevados de fosfato, va a haber una hiperfosfatemia y niveles bajos una hipofosfatemia. Y, por ejemplo, en el calcio va a haber una hipercalcemia cuando es alto y cuando es muy bajo, una hipocalcemia. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.